Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y bienvenidos de nuevo. Les voy a contar la verdadera historia de la bruja de Blair. Cuando salió esta película en 1999, los directores hicieron creerle a todo el mundo que el filme era real y que los videos que forman la película eran reales, que de verdad los habían encontrado y nada más los publicaron. Hasta distribuyeron folletos con las fotos de los actores y les pidieron que limitaran sus salidas y su contacto con el mundo exterior para que fuera todavía más creíble, y la gente se lo creyó. Y todavía hasta la fecha hay mucha gente que cree que la historia de la bruja de Blair es real. Les voy a contar la historia de la película y lo que realmente pasó. Antes de comenzar, no olviden suscribirse para que no les jalen los pies en la noche y darle like para que no tengan pesadillas. En febrero de 1785 fue cuando esta leyenda se empezó a escribir, o donde se tienen los primeros registros, y nos cuenta la historia de una persona llamada Ellie Kedward. Era una mujer originaria de Irlanda que llegó en barco a la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, en 1723, y era una persona que tal vez no era tan agradable y las personas del pueblo la consideraban rara y amenazante. Pero en febrero de 1785, esta mujer en el pueblo de Blair, que estaba en el norte de Maryland, engañó a varios niños para que fueran a su casa en medio del bosque, para una vez ahí sacarle sangre de los brazos y las piernas. Esa misma noche los chicos acosaron a Ellie con sus padres, les dijeron todo lo que les había hecho y le mostraron las heridas. Fueron los adultos quienes, asustados y enojados, fueron a buscar a la mujer y la acusaron de brujería. En un juicio breve, los papás mostraron las evidentes marcas en los cuerpos de sus hijos. El veredicto fue culpable de brujería, catolicismo siendo un pueblo protestante y prostitución. Siguiendo las normas de Blair, decidieron expulsarla del pueblo a mitad del duro y frío invierno. Sin embargo, los habitantes fueron más lejos, ya que la amarraron a una carretilla y la abandonaron en las profundidades del bosque de Black Hills. Otras versiones un poco más macabras dicen que en realidad no la ataron a una carretilla, sino que la llevaron en una carretilla y la ataron a un tronco, abusaron de ella y la dejaron ahí hasta que muriera. Sea como sea, los ciudadanos del pueblo de Blair dieron por hecho que ella estaba muerta, y ellos pensaron que podrían vivir en calma, pero en realidad era el principio del fin. En realidad nunca encontraron su cuerpo, dieron por hecho que había fallecido, pero nunca lo confirmaron porque el cuerpo desapareció, pensaron que los animales se lo habían comido. Luego de una semana, el primer chico que acusó a Ellie salió a jugar y nunca más volvió. Para el final del invierno de ese año, más de la mitad de los niños del poblado, entre ellos los que delataron a la anciana, desaparecieron. Todos los campesinos sospecharon de Ellie, diciendo que se trataba de una maldición. Varios de ellos abandonaron el lugar, condenando a Blair como un pueblo maldito, y juraron irse y jamás volver a nombrar a la bruja. En 1809 se publicó el libro El culto a la bruja de Blair, que narraba la historia de una aldea azotada por la maldición de la bruja. En el desenlace, todos los campesinos le daban de caza y lograban atraparla para finalmente quemarla en la hoguera. El pueblo de Blair estuvo abandonado por más de 40 años hasta que en 1824 se fundó Burkittsville. Sus fundadores nunca conocieron la historia detrás del terreno que estaban habitando. Un año después, nuevos hechos terroríficos comenzaron a ocurrir. Varias personas aseguraban que en el río Tappy East habían visto salir una mano muy pálida que desaparecía en las profundidades, pero nadie creyó hasta que Eileen Terracle, una nena de 10 años, decidió nadar ahí y jamás fue vista de nuevo. Curiosamente, el agua nunca más volvió a ser potable. El pueblo vivió nuevamente en calma hasta que en 1866, 62 años después del último acontecimiento, Raven Weber desaparece de forma misteriosa, así que varios grupos rescatistas fueron a buscarla. Afortunadamente, la niña apareció por sus propios medios, pero uno de los grupos de rastreo nunca volvió. Después de varias semanas, sus cuerpos fueron hallados en Coffin Rock, un lugar de Black Hills. Lo más extraño fue que estaban destripados y atados unos con otros formando un pentágono. Una vez más, el pueblo goza de varios años de tranquilidad hasta que a finales de 1940 y principios de 1941,
8 niños desaparecieron del pueblo. El sheriff creó una organización de búsqueda para poder encontrarlos. Llegaron a la cabaña de Parr, en donde encuentran 7 tumbas en el sótano, cada una ocupada por el cadáver destripado de los chicos que eran buscados. En ellos había signos de haber sido usados en rituales diabólicos y varias palabras escritas en Transitus Fluvi, el lenguaje de las brujas. Parr admitió todo y dio detalles sobre lo que pasó. Le dijo a la policía que lo hizo por una anciana fantasma que vivía en el bosque cerca de su casa. En su declaración contaba que escuchaba ruidos extraños por la noche, asustándolo tanto que empezó a sufrir insomnio. Comenzó a ver a la mujer y a escuchar su voz en sueños. También que ella le decía todo tipo de cosas en muchos idiomas raros, a veces repitiendo las palabras una y otra vez. Después de casi un año de escuchar la voz, Parr se volvió loco. Ella le ordenaba que llevara a cabo tareas absurdas como dormir en el sótano, y él siempre la obedecía. En noviembre de 1940, esta persona extraña llamada Parr secuestró a Emily Hollands, la primera de lo que serían 8 chicos de la ciudad en los próximos 6 meses. Sin embargo, no mató a un niño, Kyle Brody, quien se volvió obligado a pararse en una esquina mientras Parr mataba a los otros 7, y afirmó que la voz le indicaba qué hacer en el momento de los asesinatos. A la bruja. El fantasma de esta le dijo que había terminado y que lo dejaría en paz si iba al pueblo y les contaba a todos lo que hizo. Él aceptó y confesó su crimen. Parr fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en público. Kyle Brody fue encontrado de pie en una esquina del sótano, siendo el único sobreviviente. Años después, perdió la razón y tuvo que ser ingresado a un hospital mental. Nunca se recuperó. En octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, un grupo de cineastas que se mostraron interesados en esta leyenda urbana, decidieron hacer un documental para investigar si era real. En su afán por recolectar la mayor cantidad de información posible, entrevistaron a los habitantes de Burkittsville, entre los cuales se encontraba Mary Brown, una anciana que todo el mundo tomaba por loca y nadie le hacía caso. Mary Brown aseguraba que un día, mientras observaba el cielo recostada en un montón de hojas del bosque, sintió una extraña presencia junto a ella. Contó que pudo ver a una mujer totalmente cubierta de cabello, resultado de una mezcla entre humano y una bestia. La anciana aseguraba que era Ellie Kedward, la bruja de Blair. El 21 de octubre, los 3 jóvenes se adentran en el bosque con el objetivo de ir a Coffin Rock, que estaba a unos 20 minutos del pueblo y de fácil acceso. Los estudiantes de cine debían regresar el día 23. Llegó el 25 de octubre y no había ningún rastro de ellos. El auto de Joshua fue hallado a un costado de la ruta. Los familiares de los jóvenes denunciaron la desaparición. Los detectives del estado de Maryland se encargaron de la búsqueda, que duró 3 días con un total de 100 hombres. No encontraron rastros de ellos. El 16 de octubre de 1995, un estudiante de antropología encontró varios elementos de filmación que supieron después de ver las cintas que habían sido usados por los 3 cineastas para realizar el documental. Las cosas estaban enterradas bajo una vieja cabaña que casualmente era la antigua casa de Parr. No había rastros de los cuerpos de los jóvenes. No hubo avances en el caso por falta de pruebas. Finalmente, el caso fue cerrado. Se les entregó todas las cintas a los familiares. Los cuerpos de Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams jamás fueron encontrados. Angie Donahue, madre de Heather, acudió a Axon Films para que la ayudaran a reconstruir los hechos. En 1999 se lanza la película The Blair Witch Project. En la caja de información les voy a dejar una línea del tiempo de todos los hechos que les acabo de contar y más información para que vayan a verla si les interesa. Entonces, conociendo esta historia, así sabemos que la trama de la película gira en torno a la bruja llamada Ellie Kedward y a Rustin Parr, que fue la persona que secuestró a los niños. El diseñador de producción de la película, Ben Rock, que había estudiado en la misma clase con los directores, era un fanático de lo paranormal y se encargó de crear toda la mitología que rodea la historia. Y aunque todo era inventado, tanto la bruja como el asesino estaban inspirados en personajes de la vida real. El asesino Rustin Parr es un anagrama que hace referencia a Rasputín, el curandero, oculista y figura política histórica de Rusia. Pero el nombre de la bruja parte de una figura aún más interesante.
En la película, la leyenda dice que la bruja es el fantasma de Ellick Edward, una mujer sentenciada a morir por brujería en el pueblo de Blair en 1785. Pues bien, Ellick Edward es otro anagrama, en este caso de Edward Kelly, un medium del siglo XVI que decía traer muertos de vuelta a la vida. Y así Rock plasmó su obsesión por lo paranormal de forma más personal. Y así, casi en secreto, los responsables del proyecto de la bruja de Blair se inspiraron en su figura para crear a la bruja de la película. Aunque la inspiración en general para toda la mitología inventada también incluyó la idea de las desapariciones misteriosas del Triángulo de las Bermudas, la obra de Arthur Miller en 1953. Las brujas de Salem y los casos reales de aquella persecución de brujas de Massachusetts en 1692, retratando temas de injusticia impartidos sobre aquellos que fueron acusados de brujería siglos atrás y desapariciones misteriosas. Es decir, no hubo ninguna bruja de Blair, ni existe el pueblo antiguo de Blair en Maryland, sino que se inspiraron en figuras de la historia en general. Desarrollaron personajes y una mitología que se expandió en secuelas, cómics, videojuegos, etc. Esta película consiguió algo que otras películas no han podido conseguir, que fue de verdad transmitir la veracidad de la historia. Tanto así que hay personas que todavía hasta la fecha van a este pueblo, a Burkittsville, pensando que la historia es real y que van a poder tener contacto con la bruja. Los vecinos del pueblo cuentan que llegaron a ver personas que iban con velas a los cementerios para velar a los niños desaparecidos, creyéndose la historia de la película, mientras que otros turistas acosaban a los residentes preguntándoles sobre la historia de la bruja y las desapariciones. Pero cabe mencionar que los actores de la película de verdad pasaron mucho miedo y hambre, porque les voy a dejar un video que está súper interesante de curiosidades sobre la película, se los voy a dejar en la caja de información. Sí recibieron comida durante el rodaje, pero mientras pasaban más días, menos comida les iban dando y ellos no sabían qué iba a pasar en las escenas para que el miedo fuera totalmente real. Y de hecho hay una escena que fue improvisada, se las voy a poner aquí. Esta escena fue totalmente improvisada y estaban muertos de miedo. Entonces el miedo que estaban viviendo fue totalmente real. Y también fue demasiado real que la gente se lo creyera, tanto así que los padres de los actores, que por cierto usaron sus propios nombres para sus personajes en la película, estuvieron recibiendo condolencias por su supuesta muerte y también recibieron amenazas de algunos fans de la película cuando se enteraron de que estaban con vida y todo había sido una simple película. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. La verdad es que a mí me encantan las películas de la bruja de Blair, aunque la historia sea ficticia, la verdad es que me parece muy buena. Y si tienes alguna historia que te gustaría contarme, puedes mandármela por Instagram o a un correo que te dejo en la caja de información para poder hacer un video de experiencias paranormales. Pero ¿tú qué opinas? ¿A ti te gustan las películas de la bruja de Blair? ¿Alguna vez creíste que la historia era real o conoces a alguien que lo crea? Si conoces a alguien que lo crea, pues ya le puedes enseñar este video. Pero nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse para que no les jalen los pies en la noche y darle like para no tener pesadillas. ¡Chao!